Bueno, los saludo. Hoy día vamos a hacer una cápsula referente al imputado, al interviniente en el proceso penal, el imputado. Eso es lo que pretendo desarrollar en los siguientes minutos. Lo primero que tenemos que dilucidar respecto al tema del imputado en el proceso penal es determinar quién es el imputado. Lo primero que podríamos decir respecto del imputado es que es un interviniente en el proceso penal, en el procedimiento penal, y puede llegar a ser parte, de hecho lo va a ser, en el proceso penal. Ahora, ¿quién es el imputado? El imputado es aquella persona contra quien se dirige la pretensión punitiva del Estado, sin importar, y esto es de trascendencia, sin importar el grado de convicción o el grado de realmente de convicción que pueda tener el juzgador respecto de la participación en el hecho que reviste carácter de delito de esta persona. Cuando hablo de persona, estoy también englobando a las personas jurídicas que actualmente pueden, algunas personas jurídicas pueden tener la característica de imputadas. Ahora, lo segundo es determinar qué diferencia hay con el imputado, o podemos decir el sujeto pasivo en el proceso penal, en relación al proceso penal antiguo y al proceso penal reformado. Según lo hemos visto en clases anteriores, tenemos que el sujeto pasivo en el sistema penal antiguo evolucionaba según el grado de convicción que existiera respecto al juzgador, respecto al juez del crimen. Podía empezar con un imputado, que decir aquella persona respecto a la cual había mera sospecha de la participación en el hecho que revestía carácter de delito, y que respecto a ello se podía solamente citar. Después se pasaba a inculpado, donde estas sospechas eran fundadas y se le podía detener. Después pasaba a procesado, donde ya era parte esta persona en el proceso penal, y podían dictarse respecto de él medidas cautelares personales, como podía ser la prisión preventiva, que operaba de manera automática en el sistema antiguo. Ahora, si nos damos cuenta, el imputado, después de procesado, seguía evolucionando. Si se mantenía el mismo grado de convicción, es decir, presunciones fundadas, la participación en el hecho que revestía carácter de delito, y se cerraba el sumario, se convertía en acusado y después en condenado, o podía ser absuelto. Em, entonces tenemos que en el sistema antiguo era importante el grado de convicción que se tuviera respecto a la participación en el hecho que revestía carácter de delito, a diferencia de lo que ocurre en el sistema procesal penal reformado. ¿Qué existe en el sistema penal reformado? Bueno, existe una persona que se le denomina imputada, y esta persona lo que tiene es que respecto de él se está siguiendo adelante un procedimiento penal. Se dirige la pretensión punitiva del Estado. Pretensión punitiva del Estado, primero manifestada por la actividad del Ministerio Público respecto de la investigación que se realiza, digamos, en su contra, y después puede llegar a ser parte del proceso penal con la acusación que es hecha por parte del Ministerio Público. Pero lo importante aquí es que el imputado es inocente durante toda la secuela del procedimiento y del proceso, porque hay que recordar que respecto de él rige este principio de inocencia. Es decir, todos los imputados son inocentes y por lo tanto tienen el tratamiento de cualquier inocente en un proceso, lo cual es un avance desde la perspectiva de un proceso penal reformado. Dicho esto, podemos seguir avanzando eh, en las siguientes dos preguntas que voy a tratar de responder en los próximos minutos. La primera pregunta es, ¿desde cuándo una persona es imputada? Y la segunda pregunta es, ¿desde cuándo el imputado tiene derecho a la defensa? Que podemos decir que es el núcleo básico de los derechos del imputado. En primer término, ¿desde cuándo una persona es imputada? Bueno, esto está respondido en el artículo 7
del Código Procesal Penal. Y este artículo 7 está en íntima vinculación con la segunda pregunta y con el artículo siguiente que contiene la respuesta a la segunda pregunta, que es ¿desde cuándo tiene derecho el imputado? ¿Desde cuándo tiene las garantías que le otorga la Constitución y las leyes? Ya lo vamos a revisar. Pero en primer término, ¿desde cuándo una persona es imputada? Bueno, una persona es imputada desde el momento, desde el primer momento en que se dirija la investigación en su contra, en que, en que se les indique como participante en un hecho que reviste carácter de delito. Desde ese momento es imputado, sea esta actividad policial, judicial o administrativa. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Me estoy refiriendo a, por ejemplo, una actuación administrativa desde que se abra una carpeta en su contra, desde que el Ministerio Público lo cite en calidad de tal, es decir, en calidad de imputado. Desde ese momento la persona se convierte en imputado. Por eso es muy importante al momento de recibir alguna citación por parte del Ministerio Público, que el Ministerio Público aclare la calidad en que está siendo citada la persona para que se tomen los resguardos debidos por lo que voy a señalar más adelante. Entonces, ahí tenemos una actuación administrativa por la cual una persona se convierte en imputado, es decir, desde que se dirigen las primeras diligencias de investigación en su contra, o desde incluso desde que se abre una carpeta investigativa en carácter eh, en carácter de imputado por parte del Ministerio Público, es decir, que la investigación se dirige en su contra. También tenemos una actuación policial. La actuación policial, por ejemplo, se puede dar frente a una detención en flagrancia. En ese caso, cuando se detiene a una persona en flagrancia, es decir, cuando se está cometiendo el delito por parte de la policía o incluso por parte de cualquier ciudadano, tenemos que esta persona detenida, adquiere la calidad de imputado. Ahí tenemos un acto policial. Pero también tenemos un acto judicial y generalmente el acto judicial va a ser la presentación y la aceptación a tramitación de una querella. Es decir, una querella también puede indicar la posibilidad de imputar, la posibilidad cierta y efectiva de imputar a una persona y convertirlo obviamente en imputado. Es decir, ahí tenemos todas estas actuaciones que pueden convertir a una persona que hasta el momento no tenía ninguna participación en una investigación penal, en imputado. Y ahora, la respuesta a la segunda pregunta, ¿desde cuándo el imputado tiene derecho a la defensa o tiene derecho a las garantías que están establecidas en la ley y la Constitución? Bueno, el imputado va a tener derecho a estas garantías y principalmente a la defensa desde que se es imputado. Es decir, las calidades de imputado con los derechos de imputado nacen de manera, digamos, de manera única en ese primer momento de la imputación. Ahora, en cuanto a la defensa propiamente tal, el artículo 8, inciso primero del Código Procesal Penal es claro en establecer que la defensa se va a tener derecho a la defensa por parte del imputado desde la primera actuación seguida en su contra. La primera actuación se entiende investigación o actuación punitiva del Estado, y pueden ser todas esas que ya he señalado. Pero hay que hacer una distinción, porque el derecho a la defensa ya sabemos que es un derecho a nivel constitucional, un derecho irrenunciable, establecido en el artículo 19, número 3, de la Constitución, y que indica que el Estado debe proveer defensa a las personas que no pueden proveérsela por sí mismos. Pero sin embargo, aquí existe una diferencia, una asimetría. Ocurre que el Estado está obligado a designar a un defensor, a otorgar a un defensor a aquella persona que no tiene las condiciones para contratar a uno privado, desde la primera, inmediatamente antes de la primera actuación judicial seguida en su contra. Generalmente la primera actuación judicial seguida en su contra va a ser una audiencia judicial. En este caso, la audiencia judicial puede ser un control de detención
o puede ser una formalización. En este caso, lo que se hace es al momento de que una persona va a ser formalizada, inmediatamente, frente a la petición del Ministerio Público, inmediatamente se le asigna un defensor. Y bueno, el problema ocurre que inmediatamente antes de entrar a la audiencia, recién el imputado tiene contacto con el defensor eh, designado por el Estado. Ahora, la simetría está en lo siguiente, en que si una persona que es imputada tiene un abogado de confianza, es posible que pueda actuar este abogado de confianza antes de la primera actuación judicial. Es decir, frente, por ejemplo, a una actuación de imputación por parte del Ministerio Público en la citación, a declarar ante el Ministerio Público o incluso ante la policía, o también frente a la detención en flagrancia, también es posible que el defensor privado de confianza, pagado por el imputado, pueda concurrir al recinto policial a conferenciar con este imputado. Entonces, ya hemos visto estas dos preguntas y solucionadas estas dos preguntas, y seguramente en clases, eh, sincrónicas podemos conversar más de esto. Ahora vamos a pasar a un tercer tema. El tercer tema respecto al imputado resulta ser esencial, resulta ser un elemento de trascendencia en el estudio del imputado. De hecho, el estudio del imputado incluso podría, o sea, mejor dicho, no es posible agotar el estudio del imputado sin entrar a revisar los derechos del imputado. En cuanto a los derechos del imputado, estos se encuentran en el artículo 93 y 94 del Código Procesal Penal. Eh, el artículo 93 indica los derechos del imputado en libertad. Y el artículo 94 habla de los derechos del imputado privado de libertad. Ahora bien, eh, hay que tener presente que estos dos artículos en cierta medida ordenan los derechos del imputado, pero no son los únicos artículos ni las únicas normas del Código Procesal Penal, incluso a nivel constitucional, que contiene los derechos del imputado. Sí, eso sí, contienen una gran cantidad de derechos y unos derechos ordenados, como ya lo he indicado. Ahora, hay varios derechos del imputado que pueden ser ordenados para este estudio desde varias perspectivas. Por ejemplo, lo podríamos ordenar en varios grupos. Por ejemplo, el derecho a ser oído. Eh, y para ser oído, primero, es decir, para que el imputado realice actividades tendientes a su defensa, a argumentar, etcétera, primero el imputado debe escuchar. También el derecho a escuchar. ¿En qué sentido? A escuchar los derechos que él tiene, porque hay que tener presente de que las personas que son imputadas, el primer acercamiento que tienen con la justicia penal o con la investigación es un acercamiento personal y sin asesoría. Por eso, en primer término, uno de los derechos más importantes es a que la autoridad que lo está investigando, ya sea el Ministerio Público o la policía como auxiliar del Ministerio Público, les haga saber a estos imputados los derechos que ellos tienen para que puedan ser ejercidos. En segundo lugar, también hay un grupo de derechos importantes que tienen que ver con que el imputado no está obligado a declarar en su contra. Este ya es un derecho que proviene de la Revolución Francesa, en la cual ya la confesión no era la reina de todas las pruebas. Incluso hay limitación a establecer eh, qué antecedentes se pueden acreditar mediante la confesión. Por ejemplo, mediante la confesión en nuestro sistema actual, establecido por el Código Procesal Penal, no es posible acreditar el hecho que reviste carácter de delito. La confesión solamente va a servir, o la declaración del imputado, tratado modernamente, solamente va a servir para acreditar la participación. Bueno, también tenemos otro grupo de derechos vinculado a proponer y a llegar prueba al proceso, incluso a la investigación. Eso es sumamente importante y voy a hacer un pequeño alto aquí, porque alguna vez escuché de un cliente que el abogado a quien había consultado le había indicado
de que la etapa de defensa recién empezaba con el juicio oral, lo cual realmente es un consejo muy poco feliz en el sentido que una de las principales momentos y etapas de la defensa de todo imputado debe ser durante la investigación, por razones que ya voy a indicar cuando vamos avanzando en el curso, pero anticipando esto, les puedo indicar que durante la investigación se pueden hacer diligencias que no es posible hacerlas en el proceso penal, porque en el proceso penal propiamente tal, en el juicio oral propiamente tal, ya tenemos que tener toda la prueba, podemos decir, armada o toda la prueba ya producida, más que producida, ya lista para ser rendida. Y, es, y no es la oportunidad para solicitar diligencias de investigación o diligencias probatorias, que solamente o muchas veces es importante y a veces solamente puede ser realizada por la policía. También hay otro derecho vinculado al proceso penal y que es el derecho a argumentar en torno a la valoración de la prueba, teniendo presente que la valoración de la prueba en materia procesal penal es bastante flexible. Bueno, y hay un derecho bien interesante, que es el derecho a la defensa, que uno podría decir que es el núcleo central, valga la redundancia, el núcleo duro respecto a los derechos del imputado, el derecho a la defensa. Y aquí existe la posibilidad de que el imputado se pueda defender personalmente. Eso sí, siempre y cuando esta defensa personal no vaya en contra de su defensa propiamente tal, lo cual es bastante complejo. Bueno, para revisar los derechos del imputado, voy a seguir la estructura del, del material que estamos trabajando en clase, que es un material de mi confección y que se encuentra en los artículos, perdón, en las páginas 38 y siguientes, y que lo voy a compartir para que podamos, para que puedan ser apreciados por ustedes y ustedes lo vayan siguiendo y puedan hacer las anotaciones marginales que estimen pertinentes. Bueno, ahí está el material y vamos a revisar entonces cómo opera este derecho, eh, estos derechos del imputado. Aquí están ordenados, como los pueden ver, en grandes grupos. Aquí tenemos los derechos de intervención del imputado. Después vamos a tener los derechos de... Acá están, bueno, hay más derechos acá, están ordenados. También está el derecho a, perdón, está el derecho a que el Estado no se inmiscuya en la esfera íntima del imputado, el derecho a la defensa, ¿no? El principio de congruencia. Bueno, vamos a ir viendo paso a paso cómo operan estos derechos. Bueno, veamos primero los derechos de intervención del imputado. ¿A qué nos referimos con derecho de intervención del imputado? Por ejemplo, tenemos el derecho a pedir información por parte del imputado y el primer derecho, la primera situación que se puede dar en este aspecto es al momento, por ejemplo, de ser detenido en flagrancia o incluso de ser detenido por una orden de un tribunal de garantía o de un tribunal oral, de un juzgado de garantía o un tribunal oral en lo penal. En ese momento, por ejemplo, se puede pedir que se le informe acerca de la razón por qué está siendo detenido y también que se le exhiba o que se le entregue una copia también de la orden de detención. Bueno, el derecho a intervenir en su defensa es obviamente muy importante y esto está vinculado al artículo 10 del Código Procesal Penal en cuanto a las cautelas de garantía. Y por último, el derecho a que el Estado se abstenga a intervenir en la vida, como ya había señalado, la esfera íntima del imputado. Vamos a los derechos de información. Ahí está el catálogo en cuanto a los derechos a la información. Tenemos el artículo 93, letra A, en donde lo primero que ya les señalé, el derecho a que se le expliquen cuáles son sus derechos. En el artículo 229 se materializa la posibilidad de defensa a través de la formalización
en la cual al imputado se le van a explicar los hechos por los cuales está siendo investigado, obviamente con el recado para que se defienda. El artículo 182 que le da acceso a la carpeta de investigación que ha recopilado el Ministerio Público, y en este aspecto esta carpeta puede ser entregada al momento de ser requerida sin importar que exista o no formalización de la investigación. Ok. Bueno, también tenemos el artículo 93, letra B, que es el derecho a la defensa. Derecho a la defensa. El defensa letrada, obviamente. Y hay que tener presente que uno de los aspectos en que el imputado más va a necesitar al letrado, al abogado, es para obtener información. Bueno, el 94 letra F, el 94 trata los derechos del imputado privado de libertad, letra F, derecho a entrevistarse privadamente con el defensor en el recinto de detención. En cuanto al derecho del imputado a intervenir en su defensa, ahí tenemos un catálogo de varios derechos, artículo 98, inciso cuarto, pedir una declaración judicial por parte del imputado. Eh, Tanto al Ministerio Público, pedir diligencia al Ministerio Público, el 93 letra D, también, bueno, la declaración judicial que ya había indicado. El 93, letra E, el imputado puede pedir que se activen las diligencias de investigación si es que están estas detenidas. El artículo 93, letra F, el imputado puede pedir sobreseimiento definitivo y recurrir contra la resolución que lo deniegue. ¿No? Es decir, puede pedir tempranamente su exclusión de la investigación, incluso penal, si es que lo ameritan algunas de las causales del artículo 250 del Código Procesal Penal, donde se encuentran las causales de sobreseimiento definitivo. Incluso otro derecho a intervenir en su defensa, el 257, como todo interviniente puede pedir que puede pedir la reapertura de la investigación. ¿Con qué objeto? Con objeto que se realizan diligencias que fueron solicitadas durante esta investigación y que no fueron realizadas por el Ministerio Público. Y bueno, y aquí viene un grupo bastante importante de derechos del imputado que tiene que ver incluso con la protección de los derechos humanos. En este caso es que el Estado, y principalmente a través del Ministerio Público, no puede inmiscuirse en la esfera íntima, en la vida privada del imputado. Bueno, ahí tenemos alguna reminiscencia histórica que ustedes lo pueden revisar en el material. Bueno, ahí tenemos uno de los primeros, uno de los derechos más preclaros, el artículo 93, letra G, que es el derecho a guardar silencio. Esto significa que el Estado no puede inmiscuirse, no puede presionar una declaración o una confesión por parte del imputado. Este derecho a guardar silencio existe para impedir que la policía o el mismo Ministerio Público presione una declaración de culpabilidad por parte del imputado que podría estar solamente motivada por las amenazas o presión o actividades hostiles por parte del ente persecutor o por parte de la policía respecto al imputado. Incluso también ahí está señalada que no se puede tampoco, es imposible o sea, con esto se hace imposible una confesión mediante engaño. Ahora, este derecho a guardar silencio, si ustedes lo revisan en el Código Procesal Penal, el artículo 93, letra G, fue sujeto a una modificación legislativa por la situación de que puede ser renunciado. No es un derecho absoluto. Puede ser renunciado, pero en el caso de que sea renunciado, se le debe advertir al imputado que todo lo que diga puede ser usado en su contra. De hecho, va a ser usado en su contra. Eh, Aquí está, bueno, que nadie puede ser condenado en mérito de su declaración. Bueno, esto ya lo habíamos indicado en el artículo 340, inciso tercero. Eh, no es posible ser condenado por la mera declaración, sino que tiene que haber
otros antecedentes para acreditar sobre todo el hecho que reviste caracteres de delito. Ahí tenemos también, esto está vinculado a la imposibilidad de introducir prueba ilícita vinculada a la confesión del imputado. Y ahí se esboza el caso Miranda versus Arizona, ¿m? Que es uno de los casos clásicos que dio impulso a esta teoría de la prueba ilícita, que la prueba ilícita no es más que la introducción de prueba que ha sido obtenida con infracción a garantías constitucionales y también legales. Ahí habla de prohibición de prueba. Hay incluso una diferencia en la terminología respecto de esto, de la prueba ilícita o prueba prohibida, ¿no? O prueba ilegal, ¿sí? ¿No? O sea, la prueba ilícita se supone que es el género y la prueba ilegal la especie, ¿no? Bueno, aquí ustedes pueden revisar el caso Miranda versus Arizona, ¿no? Ahora, cuando hablemos de la prueba ilícita, yo les recomiendo que puedan visitar mi página, la página Ricardo Márquez Acevedo, donde tengo un trabajo sobre prueba ilícita que está intitulado Prueba ilícita 2022, me parece. Bueno, ahí lo vamos a revisar cuando estemos en clase. Bueno, el artículo 93, letra H, la prohibición de que el imputado sea sometido a tortura o tratos degradantes. Y ahí hay una serie de derechos que están en el artículo 195 y 196, que más que nada son prohibiciones de, de interrogatorios prolongados o de tratos degradantes o tratos que vayan a presionar una confesión por parte del imputado. Interrogatorios también largos, interrogatorios en los cuales pueden ser sometidos también a tratamiento farmacológico, que eso también está prohibido. Y también en el artículo 197 está prohibido también obtener ciertas muestras, violando obviamente las garantías constitucionales, muestras de ADN o alcoholemia, y la única forma de obtenerla sería con autorización judicial del juez de garantía. Otra cosa importante, bastante trascendente, el artículo 93, letra I del Código Procesal Penal, es que el imputado no puede ser juzgado en ausencia, ya que esto afecta obviamente el derecho a la defensa del imputado. Bueno, hay varias situaciones que pueden ocurrir cuando el imputado no es sabido. Ahí hay que distinguir si el imputado, por ejemplo, no es sabido antes de la formalización de la investigación o si no es sabido después de la formalización de la investigación, porque si el imputado es declarado rebelde después de la formalización de la investigación, puede avanzar la investigación hasta la acusación y ahí debiera sobreseerse temporalmente hasta que el imputado aparezca. En el caso contrario, en el caso de que el imputado desaparezca antes de la formalización de la investigación, tenemos que la investigación podrá avanzar de manera desformalizada, pero nunca llegar a la formalización por esta imposibilidad de ser formalizado en ausencia. Ahora, obviamente, con los actuales medios tecnológicos es posible y de hecho se hace, que el imputado sea formalizado por videoconferencia. Esta es una atribución que existe en la ley y es una atribución que actualmente está regulada por la modificación al Código Procesal Penal de la Ley 21.394. Ya, prohibición que la sentencia exceda el contenido de la acusación. Esto tiene que ver con el principio de congruencia. Em, El principio de congruencia en materia procesal penal tiene que ver bastante con el derecho a la defensa. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, primero usemos el principio de congruencia. El principio de congruencia nos señala dos cosas. Primero, de que la, la sentencia no puede exceder el contenido de la acusación, obviamente desde el punto de vista de los hechos. Siempre respecto a los hechos, el principio de congruencia es absoluto. Después vamos a hablar acerca del derecho. Y a su vez, el contenido de la acusación tampoco puede exceder el contenido de la formalización. ¿Qué significan estas dos cosas? Lo primero, significa que en el momento que el imputado es formalizado, es decir, es sometido a esta audiencia en la cual
está ante el juez de garantía con su defensor, con el Ministerio Público al otro lado, se le comunican los hechos por los cuales está siendo investigado, se supone que el recado es que se defienda. ¿Que se defienda de qué? De esos hechos. Y eso implica de que si posteriormente es acusado, solamente puede ser acusado por esos hechos, no por otros hechos. Por ello, cuando los hechos cambian, es necesario reformalizar. Por ejemplo, en el caso de que estemos investigando, se esté investigando un delito de manejo en estado de ebriedad, causando lesiones, tenemos que el hecho es las lesiones, porque las lesiones son un hecho. Si es que la víctima fallece tiempo después y tiempo después de ser formalizado el imputado, es necesario que el imputado sea reformalizado. ¿Para qué? Para que pueda ser acusado por otros hechos que constituyen obviamente otro delito. Es decir, si el hecho que se produjo con posterioridad a la muerte debe ser reformalizado. ¿Para qué? Para que pueda ser acusado por el hecho de la muerte que implica el delito de manejo en estado de ebriedad causando la muerte. Bueno, y aquí estamos viendo que el principio de congruencia juega en dos aspectos, en el derecho a la defensa, que ya lo indiqué, pero también está vinculado a una materia procesal más técnica, que es lo vinculado al mérito del proceso, más propiamente tal, a la competencia específica del tribunal. Obviamente, si se excede el contenido de la formalización, se supone que eh, la acusación no puede exceder el contenido de la formalización y en ese aspecto también la sentencia no puede exceder el contenido de la acusación porque la acusación es el acto de petición de parte que se le está solicitando eh, al tribunal en este caso que actúe y que eh, condene en el mérito de la propia acusación. Y por ello, ese es el ámbito de competencia que tiene el tribunal oral en lo penal, por ejemplo, para conocer respecto de los hechos y del derecho. Si va más allá de ello, el tribunal actuaría extra o ultra petita y esto significaría la nulidad procesal. Bueno, desde la perspectiva del derecho a la defensa, bueno, ya lo he indicado, algo en cuanto si la sentencia excede el contenido de la acusación, el imputado nunca estuvo en condiciones de defenderse de hechos que ni siquiera estaban planteados en la acusación, por lo tanto eran desconocidos para él. En ese caso, yo no me puedo defender de algo que no conozco. Bueno, lo podemos revisar en clase. Esto es importante, la prohibición de reforma en perjuicio. ¿Qué significa la prohibición de reforma en perjuicio? Significa que no es posible por parte de los tribunales o el tribunal que conozca de un recurso reformar en contra de lo que, o de reformar más allá de lo que se ha pedido por parte de los recurrentes. Esto también tiene que ver con la competencia específica y esto implica que como en el sistema procesal penal rige el principio acusatorio, una de las consecuencias del principio acusatorio es que el tribunal, que en cuanto al juzgamiento es el único que puede juzgar, y el Ministerio Público lo que hará es pedir. En ese sentido, el juzgador no puede eh, ir más allá de lo que se pide por vía recursal. Eso impide dos cosas. Lo primero, impide que se active la segunda instancia o que se active la vía recursal cuando no genera instancia de oficio. Y lo segundo, impide también de que, eh, de que se conozca más allá de lo que se está pidiendo. Ya. Sin embargo, existen dos excepciones que están en el artículo 360, inciso segundo, y en el artículo 374 del Código Procesal Penal. En el 360, inciso segundo, eh, quizás no es una reforma, no es ir en contra de la reforma del perjuicio, sino que más que nada es que se permite la reforma en beneficio. Eso significa de que si hay varios coimputados y hay una defensa o dos defensas, pero no todos, que recurran y obtienen un beneficio que no está fundado en las características personales del recurrente, ese beneficio también debe ser
irradiado al resto de los intervinientes o resto de los imputados que no recurrieron. Entonces estamos hablando más que nada de una reforma en beneficio, más que nada. Y luego demás, el otro punto es el artículo 374 del Código Procesal Penal en cuanto a los motivos absolutos de nulidad. En este caso, la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones respectiva puede actuar de oficio si es que aparece de manifiesto una causal que implique una nulidad respecto de los motivos absolutos de nulidad del artículo 374 del Código Procesal Penal. Me explico. Si es que la Corte Suprema o la Corte de Apelación está conociendo un recurso de nulidad y nota que existe alguno de estos motivos absolutos de nulidad, puede conocer de oficio respecto de estos motivos absolutos de nulidad, de estas causales del artículo 374, aunque no hubieran sido planteados en el recurso de nulidad. Bueno, esta cápsula es una cápsula en donde muy sucintamente he revisado temas trascendentes respecto del imputado, principalmente tres: quién es el imputado, eh, desde cuándo se es imputado y desde cuándo se tiene el derecho a la defensa, y por último, los derechos del imputado. Esos son los tres temas que he tocado en esta cápsula. Espero que la puedan escuchar, la puedan ver y podamos desarrollar en clase eh, algunos de estos aspectos que han sido tocados de manera tangencial algunos y otros quizás que no hayan sido desarrollados, pero que a ustedes les genere alguna inquietud. Entonces me despido y espero que escuchen con bastante atención esta cápsula. Hasta luego.